Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 18 de junio del 2025 y estos son nuestros titulares. En septiembre serán canonizados Carlos Acutis y Pier Giorgio Frassati. En octubre, los venezolanos José Gregorio Hernández y la religiosa María Rendiles. En una audiencia a todos los nuncios del mundo, el Papa les ha agradecido su trabajo y les ha pedido obediencia para que se mantenga íntegro el depósito de la fe. En el mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa ha recordado que la mayor pobreza es no conocer a Dios, a la vez que pedía caridad para los que sufren. 19.000 jóvenes han participado en la peregrinación anual a Chartres, en la que se ha celebrado por el rito antiguo. En un consistorio con los cardenales presentes en Roma, el Papa ha anunciado la fecha de canonización de varios beatos, entre ellos Carlos Acutis y Gregorio Hernández. El Papa León XIV presidió el consistorio ordinario público para la canonización de varios beatos, entre ellos el joven italiano Pier Giorgio Frassati, dos venezolanos, la beata María del Monte Carmelo Rendiles Martínez y el beato José Gregorio Hernández Cisneros. También se confirma la canonización del beato Carlo Acutis. Los futuros santos son Ignacio Chukralama Loyan, arzobispo armenio católico de Mardin, mártir; Peter Turrot, laico y catequista de Papúa Nueva Guinea, mártir; Vincenza María Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona; María del Monte Carmelo Rendiles, venezolana, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús; María Troncati, religiosa profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora; José Gregorio Hernández Cisneros, médico venezolano; Pier Giorgio Frassati, joven laico de la Tercera Orden de Santo Domingo; Bartolo Longo, laico italiano. Durante el consistorio, el Papa ha decretado que el beato Pier Giorgio Frassati, junto con el beato Carlo Acutis, sean inscritos en el álbum de los santos el domingo 7 de septiembre de 2025, mientras que los beatos Ignacio Chukralama Loyan, Peter Turrot, Vincenza María Poloni, María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, María Troncati, José Gregorio Hernández Cisneros y Bartolo Longo lo serán el domingo 19 de octubre. La canonización de Carlo Acutis estaba prevista para el 27 de abril, pero al morir el Papa Francisco el día 21 debió ser postergada. Ahora, con el Papa León, se ha fijado la nueva fecha, que se ha hecho coincidir con la de otro beato italiano muy querido por los jóvenes, Pier Giorgio Frassati. Ambas tendrán lugar el 7 de septiembre. El Papa ha hablado con claridad a los nuncios reunidos en Roma. Les ha asegurado su protección, pero les ha pedido obediencia para poder mantener el depósito de la fe. El Papa León XIV se ha reunido con los nuncios de todo el mundo, poniendo de relieve la labor insustituible de la diplomacia de la Santa Sede. El Papa les ha pedido que se sientan siempre unidos a Pedro, custodiados por Pedro, enviados por Pedro. Solo en la obediencia y en la comunión efectiva con el Papa, vuestro ministerio podrá ser eficaz. Vuestro ministerio es insustituible. Muchas cosas no serían posibles en la Iglesia si no fuera por el sacrificio y todo lo que hacéis, permitiendo que una dimensión tan importante de la gran misión de la Iglesia siga adelante, precisamente en ese caso del que hablaba, es decir, la selección de candidatos para el episcopado. Gracias de corazón por lo que hacéis, dijo el Papa. Dar a Cristo significa dar amor, dar testimonio de esa caridad que está dispuesta a todo. Cuento con vosotros para que todos sepan que la Iglesia está siempre dispuesta a todo por amor, que siempre está del lado de los últimos, de los pobres,
y que siempre defenderá el sacrosanto derecho a creer en Dios, a creer que esta vida no está a merced de los poderes de este mundo. Solo el amor es digno de fe ante el dolor de los inocentes, de los crucificados de hoy, que muchos de vosotros conocéis personalmente, porque servís a pueblos víctimas de guerra, de violencia, de injusticia, o también de ese falso bienestar que engaña y defrauda. El pontífice les ha recordado que su servicio es subumbra Petri, y les ha pedido que se sientan siempre unidos a Pedro, custodiados por Pedro, enviados por Pedro. Solo en la obediencia y en la comunión efectiva con el Papa, vuestro ministerio podrá ser eficaz para la edificación de la Iglesia en comunión con los obispos. Queridísimos, vuestra presencia hoy aquí refuerza la conciencia de que el papel de Pedro es confirmar en la fe. Vosotros, los primeros, necesitáis esta confirmación para convertiros en sus mensajeros, en signos visibles en todas las partes del mundo. En la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa ha recordado el deber de ayudar a los que sufren y ha afirmado que la mayor pobreza es no conocer a Dios. La Santa Sede ha hecho público el mensaje del Santo Padre León XIV para la 9ª Jornada Mundial de los Pobres. El Papa ha advertido que la pobreza más dramática es la espiritual, pero a su vez ha recordado que sin caridad no hay fe ni esperanza, y no puede haber caridad si no se ama al hermano y se le ayuda cuando está necesitado. El pontífice asegura, en línea con lo indicado por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que la pobreza más grande es no conocer a Dios, para a continuación recordar que, tal como dice San Juan en su primera epístola, no se puede amar a Dios sin amar al hermano. El Santo Padre recuerda qué es aquello que no basta para que el hombre sea feliz. Es una regla de la fe y un secreto de la esperanza que todos los bienes de esta tierra, las realidades materiales, los placeres del mundo, el bienestar económico, aunque importantes, no bastan para hacer feliz al corazón. De hecho, las riquezas pueden hacernos auténticamente pobres en lo que de verdad importa. Las riquezas muchas veces engañan y conducen a situaciones dramáticas de pobreza. La más grave de todas es pensar que no necesitamos a Dios y que podemos llevar adelante la propia vida independientemente de Él, añadió. El vicario de Cristo recuerda la absoluta necesidad de que haya una relación entre las 3 virtudes teologales, siendo la caridad la madre de ellas. Sin caridad, las otras mueren. La tradición de la Iglesia reafirma constantemente esta circularidad entre las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La esperanza nace de la fe, que la alimenta y sostiene, sobre el fundamento de la caridad, que es madre de todas las virtudes. Y de la caridad tenemos necesidad hoy, ahora. Quien carece de caridad no sólo carece de fe y esperanza, sino que quita esperanza a su prójimo. El Papa recuerda que la pobreza tiene causas estructurales que deben ser afrontadas y eliminadas. Pero mientras tal cosa no ocurre, todos estamos llamados a crear nuevos signos de esperanza que testimonien la caridad cristiana, como lo hicieron muchos santos y santas de todas las épocas. Un año más ha aumentado la participación de jóvenes en la peregrinación a Chartres, en la que tradicionalmente se celebra la misa por el rito antiguo. Entre el sábado 7 y el lunes 9 de junio de 2025 tuvo lugar la 43ª edición de la peregrinación tradicionalista de París a Chartres, organizada por la Asociación Notre-Dame de Chrétienté. El evento congregó a 19.000 peregrinos, marcando un nuevo récord de participación. La marcha comenzó en la iglesia de Saint-Sulpice, en París, y recorrió aproximadamente 100 kilómetros en 3 días, hasta llegar a la catedral de Chartres el lunes por la tarde. La liturgia se celebró exclusivamente según el rito tradicional en latín. El domingo se ofició una misa solemne, celebrada por Monseñor Schneider, obispo auxiliar de Astaná, Kazajistán,
y transmitida por el canal de noticias francés News. En sus palabras, Schneider destacó: "Este rito nos eleva el alma hacia Dios. No es una nostalgia, es una fidelidad viva". El perfil de los participantes fue mayoritariamente juvenil. Según los organizadores, un 30% de los peregrinos no venían del mundo tradicionalista. Algunos testimonios recogidos por los medios franceses destacan el impacto espiritual como elementos centrales de la experiencia. Nuestro editorial está dedicado a reflexionar sobre los mensajes en defensa de la tradición que está enviando el Papa León XIV. Desde el primer momento en que apareció en el balcón central, en la logia de la Basílica de San Pedro, y que se dirigió a la multitud que estaba allí esperando conocer quién sería el próximo pontífice, León XIV dejó claro que su objetivo principal era unir a la Iglesia. Eso, obviamente, significaba reconocer que la Iglesia no estaba unida, que la Iglesia estaba dividida. La unidad de la Iglesia había aparecido reiteradamente en las congregaciones generales antes del cónclave, además por parte de muchísimos de los cardenales, aunque molestaba también a otros. Y yo creo que eso y el hecho de ver en el entonces cardenal Prevost, hoy León XIV, la persona más adecuada para conseguir esa unidad, fue lo que facilitó una elección tan rápida en tan solo 4 votaciones. El Papa quiere unir a la Iglesia, ha sido acogido con entusiasmo precisamente por esto, lo cual indica que en el pueblo católico, en el pueblo fiel, hay un gran anhelo de unidad. Es decir, había y hay un gran sufrimiento por la ausencia de esa unidad. Ahora bien, la cuestión es en qué consiste la unidad o cómo se llega a esa unidad. El cardenal Eijk, el cardenal de Utrecht, en los Países Bajos, ha dicho también con claridad que la unidad es imposible de alcanzar si no se basa en la verdad. ¿Por qué? Pues porque si no se basa en la verdad, siempre habrá un sector en la Iglesia que se negará a aceptar eso que se propone y que considera que es falso, y por lo tanto, más bien pronto que tarde, tal y como están las cosas, se producirá el cisma. Para la unidad es necesario basar todo en la verdad. Y es precisamente por esto que es tan importante que el Papa León haya puesto desde el primer momento a Cristo en el centro de su mensaje. No es solo una cuestión espiritual, es una cuestión profundamente teológica. ¿Por qué? Porque la verdad no es una idea, la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Fue nuestro Señor el que dio aquella magnífica definición de sí mismo que recoge San Juan en el capítulo 14, versículo 6, y en la que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que quizás se podría interpretar de este modo: yo soy el camino que tenéis que recorrer para llegar a través de la verdad a la vida, a la plenitud de la vida, aquí en la tierra y en el cielo. Y es también San Juan el que recoge otra frase de Jesús referida a la verdad, en el capítulo 4, versículo 32, la verdad os hará libres. Pero, ¿qué es la verdad? Cristo, la persona de Cristo es la verdad. ¿Pero qué es la verdad? O dicho de otra forma, ¿cómo podemos conocer a Cristo? Porque dentro de la Iglesia hay muchos que consideran que los evangelios son una invención tardía y que en el fondo es una elaboración de la Iglesia existente para justificar el poder de los que mandaban. Y otros, que no son tan radicales, también ponen en duda al menos algunas de las frases más fuertes del Evangelio y que más chocan con la mentalidad dominante,
porque dicen que en aquella época no había grabadoras, así que vaya usted a saber qué es lo que de verdad hizo Cristo y qué es lo que de verdad enseñó. Por eso, para no perdernos en este debate infinito de los biblistas, tenemos que recurrir a otra fuente de la revelación. No solo la palabra escrita, sino esa otra fuente de revelación que es la tradición. Incluso los más liberales de los biblistas no tienen más remedio que aceptar y reconocer que antes de la palabra escrita estuvo la tradición. Nuestro Señor no dijo a los apóstoles, id y escribid, sino id y predicad. Y primero se predicó y después, pronto, pero después, empezó a escribirse. Esa tradición es revelación. Y esa tradición no es otra cosa más que la interpretación que la Iglesia ha dado a lo largo de los siglos a esa palabra escrita, a la enseñanza de Jesús. Una primera interpretación dada por los padres apostólicos, después vino enseguida la interpretación dada por los llamados padres de la Iglesia, entre los cuales figura en un destacadísimo lugar San Agustín, y después fue continuada a lo largo de los siglos, tanto por los concilios como por los conocidos como doctores de la Iglesia. Gracias a esta tradición viva, podemos estar seguros de que lo que enseña el Evangelio es correcto y es lo que nosotros tenemos que seguir e intentar aplicar. Palabra y tradición nos aseguran el acceso a Cristo, que es la verdad. Esto lo sabe muy bien el Papa León. Lo sabe muy bien porque es agustino, porque ha estudiado a los padres de la Iglesia y es un profundo conocedor de esa tradición viva. Y lo refleja continuamente en sus enseñanzas. Por ejemplo, aquel telegrama enviado al CELAM, a los obispos latinoamericanos, donde les dice que las soluciones para la evangelización en el continente en este momento tienen que pasar necesariamente por la palabra escrita, la tradición y el magisterio. La tradición, palabra, tradición, magisterio, dentro del cual se incluye, por ejemplo, los concilios. Pero también lo ha dicho esta semana en un excelente mensaje dirigido a los nuncios, a todos los nuncios del Vaticano reunidos en Roma para el jubileo. Les ha primero mostrado su agradecimiento por el trabajo que hacen a la hora de seleccionar candidatos para el episcopado. Les ha agradecido ese trabajo, pero les ha hablado con mucha claridad y les ha pedido obediencia a Pedro, obediencia al Papa, unidad y obediencia con el Papa. Y ha añadido, para que Pedro, estaba lógicamente hablando de sí mismo, para que Pedro pueda ser un verdadero transmisor y defensor de la fe. La misión de Pedro, lo dice el Papa a los nuncios, lo sabemos todos, no es inventar la fe, sino confirmar en la fe. Confirmar en la fe, son las palabras literales del Papa a los nuncios, significa confirmar en algo que ya existe y no transformar o manipular a su antojo para hacer otra fe distinta, porque si esto fuera así, la unidad sería absolutamente imposible. Y vuelvo a repetir, el cisma sería inevitable. El Papa sabe que la unidad solo puede basarse en la palabra, en la tradición, en el magisterio, y que su tarea no es crear una fe nueva, sino confirmar a los católicos en la fe que llevan teniendo desde hace 2000 años. El mensaje del Papa León XIV en este tiempo es impecable, es perfecto y es un descanso para el alma. Pero ahora tiene que gobernar, ahora tiene que hacer nombramientos, ahora tiene que corregir abusos. Por ejemplo, el que se ha conocido esta semana, entre tantos, la archidiócesis de Hamburgo, el arzobispado ha ordenado
a las escuelas católicas que impartan una asignatura de educación sexual donde, entre otras cosas, se acepta el ejercicio de la homosexualidad como algo natural y bueno, y del mismo modo la transexualidad. El Papa tiene ahora que gobernar, pero es que necesita tiempo, lleva solo un mes, necesita tiempo, tiene derecho a tener tiempo y hay que darle ese tiempo, hay que tener paciencia y hay que calmar las inquietudes de aquellos que quieren que se actúe ya para corregir los abusos. Hay que ser comprensivo con esas inquietudes y con esas personas que están inquietas por lo que llevan sufriendo, por la confusión que llevamos padeciendo tanto tiempo, por esa falta de unidad que el Papa mismo ha reconocido cuando ha dicho que su objetivo como pontífice es restablecer la unidad. Hay que ser comprensivos con ellos, pero el Papa necesita tiempo y hay que calmar las inquietudes de los que piden que se actúe ya y que se actúe cuanto antes. Naturalmente, este tiempo es obvio que no puede ser eterno. ¿Por qué? Pues porque existiendo y aumentando los abusos, se corre el riesgo de que la extraordinaria acogida que se le ha brindado al Papa León XIV se transforme poco a poco en decepción. Y se corre el riesgo de que algunos le digan aquello de la carta del apóstol Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta, que el mensaje es excelente, pero que hay que aplicarlo a la vida real, hay que corregir los abusos. El Papa necesita tiempo, hay que calmar las inquietudes de los que quieren que se actúe cuanto antes. El Papa necesita tiempo, tiene derecho a tenerlo y hay que tener paciencia. El mensaje que está dando es impecable, pero si estos que se están poniendo nerviosos continúan así, quizá pueda estropearse todo. Hay que apoyar al Papa, el mensaje, repito, es excelente, no puede ser mejor y ahora él necesita ese tiempo para actuar, aunque la situación sea tan grave que las medidas, algunas de ellas al menos, sean urgentes a la hora de tomarlas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y rezamos por el Papa. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.